Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy, nos vamos a entrar en un tema que está generando muchísima controversia: la supervivencia de la civilización occidental. Uf, sí, desde luego. Y para analizarlo nos basaremos en las reflexiones de Melanie Phillips, una periodista y escritora británica que ha dado mucho que hablar. Totalmente. Hemos recopilado entrevistas suyas en canales de YouTube como John Anderson Media, The Spectator o QChannel TV. La verdad, sus ideas no dejan indiferente a nadie. No, desde luego que no. La pregunta que nos planteamos en esta inversión es: ¿está Occidente realmente en declive? Y si es así, ¿qué papel juegan en esta narrativa los judíos y los valores judeocristianos? Interesante pregunta. Phillips argumenta que un punto de inflexión crucial fueron los ataques terroristas en Israel del 7 de octubre de 2023. Lo que más le impactó no fue la barbarie en sí, sino la reacción de Occidente. Sí, recuerdo que en una de las entrevistas describe una especie de perversidad obsesiva en la respuesta occidental. Exacto, exacto. Habla de una condena a las víctimas y una justificación de la barbarie, como si se hubiera invertido la lógica. Bien. Para que lo entendamos, Phillips usa el término perversidad obsesiva para describir esa tendencia a negar la realidad y manipular la narrativa, presentando a las víctimas como agresores. Como si la propia identidad de Occidente se hubiera vuelto tan frágil que cualquier crítica, incluso ante la evidencia de la barbarie, se percibe como una amenaza existencial. Exactamente. Y Phillips menciona un detalle que ilustra esta perversidad de forma escalofriante. Personas arrancando con rabia y odio carteles de niños secuestrados. Es una imagen terrible. Yeah. Realmente te hace pensar. ¿Qué revela este comportamiento sobre la mentalidad occidental actual? Phillips argumenta que esta reacción es un síntoma de una erosión más profunda de los valores occidentales. ¿A qué se refiere exactamente con erosión de los valores occidentales? Habla de la negación de la verdad objetiva, el auge del relativismo moral y la cultura de la victimización. Entiendo. Es como si hubiéramos perdido la brújula moral, ¿no? La capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y al final todo se reduce a una cuestión de perspectiva. Precisamente, precisamente. Y esto, según Phillips, ha socavado los cimientos de Occidente. Y en este contexto, ¿dónde entra el judaísmo? Pues Phillips destaca la profunda influencia, a menudo ignorada, de los valores judíos en la formación de Occidente. Argumenta que principios como el Estado de Derecho, la justicia, la compasión y la responsabilidad individual tienen sus raíces en la tradición judía. Claro, algunos podrían argumentar que esa conexión entre los valores judíos y la democracia occidental es una simplificación excesiva. ¿Qué pruebas aporta Phillips para sustentar esta afirmación? Bueno, utiliza ejemplos históricos para ilustrar su punto. Por ejemplo, menciona la influencia del Antiguo Testamento en los padres fundadores de Estados Unidos y cómo sus principios morales impregnan la Declaración de Independencia. Es interesante cómo Phillips conecta estos valores con el desarrollo de la democracia y la libertad en Occidente. ¿Y qué hay de esa anécdota sobre Napoleón y las lágrimas judías en Tisha B'Av? Me parece un ejemplo muy evocador. Ah, sí. Napoleón, al observar a los judíos lamentando la destrucción del Templo de Jerusalén, un evento ocurrido, 1500 años antes, exclamó: un pueblo que llora la pérdida de su patria después de tanto tiempo seguramente la recuperará. Una historia conmovedora que habla de la resiliencia del pueblo judío a lo largo de la historia. Exactamente, exactamente. Y Phillips argumenta que Occidente puede aprender mucho de esa resiliencia, especialmente en estos tiempos de crisis. Claro, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a aprender? ¿Por qué? Según Phillips, hay otro factor que complica aún más la situación. ¿Te refieres a la inmigración musulmana? Exactamente. Phillips analiza la tensión entre la tolerancia liberal y la defensa de los valores occidentales frente a la inmigración de culturas con valores que, según ella, son incompatibles. Es un tema complejo y delicado. Phillips plantea un punto de conflicto fundamental, el concepto de una ley para todos frente a la ley islámica, la Sharia. Es un choque de valores que, en su opinión, Occidente no ha sabido gestionar adecuadamente. De acuerdo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es posible salvar a Occidente? Es la gran pregunta. ¿Qué propone Phillips? Phillips no es del todo pesimista. De hecho, propone un plan de resistencia contracultural con 10 puntos clave. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esos puntos? Claro. Habla de la necesidad de líderes que defiendan la verdad, una reforma educativa que valore la tradición y una revalorización del papel de la religión en la sociedad. Es interesante cómo Phillips conecta la supervivencia de Occidente con la necesidad de recuperar su base moral. Pero algunos podrían argumentar que sus propuestas son demasiado radicales o incluso divisivas. ¿Cómo responde Phillips a estas críticas? Bueno, ella argumenta que la situación es tan grave que requiere medidas drásticas. Entiendo.
Es decir, que no podemos permitirnos el lujo de la complacencia. Exactamente. Y un punto crucial en su argumento es la necesidad de una alianza entre judíos y cristianos para defender la civilización que ambos ayudaron a construir. Sí, una alianza basada en valores compartidos y en un objetivo común: la defensa de la libertad y la civilización occidental. Es un llamado a la acción que sin duda generará debate y controversia. Sin duda. Pero lo importante es que nos invita a reflexionar sobre el estado actual de nuestra sociedad y sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la defensa de nuestros valores. Y aquí es donde las ideas de Phillips se vuelven realmente interesantes. Sí, porque no se limita a diagnosticar el problema, sino que propone soluciones concretas. Exactamente. Su plan de resistencia contracultural se basa en 10 puntos clave. Ajá. Pero en lugar de enumerarlos todos, me gustaría centrarme en algunos que me parecen especialmente relevantes. Me parece perfecto, adelante. En primer lugar, Phillips insiste en la necesidad de reconocer la gravedad de la situación. Occidente no está pasando por un simple bache en el camino, sino que se enfrenta a una auténtica crisis existencial. Es como si estuviéramos en un barco que se hunde, pero muchos siguen bailando en la cubierta ajenos al peligro. Precisamente, el segundo punto clave es identificar al enemigo. Y Phillips argumenta que no se trata de un grupo específico, sino de una ideología, el progresismo radical que ha infectado a las instituciones occidentales. Entiendo. Es decir, no se trata de señalar con el dedo a personas o grupos, sino de combatir ideas que considera dañinas para la sociedad. Exacto. Y el tercer punto, que está íntimamente ligado al anterior, es la necesidad de recuperar la verdad. Phillips insiste en la importancia de la verdad objetiva, de la razón y de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Es decir, volver a las bases del pensamiento crítico, ¿no? A la capacidad de analizar la información de forma objetiva y de formar juicios basados en la evidencia, no en las emociones. Exactamente. Y un cuarto punto que me parece crucial es la necesidad de restaurar la autoridad. Ajá. No se trata de una autoridad autoritaria o impuesta, sino de una autoridad legítima basada en la experiencia, el conocimiento y la moralidad. Es decir, una autoridad que se gana con el respeto y la confianza, no con la imposición o la coerción. Correcto. Estos 4 puntos, en mi opinión, son la base sobre la que se construye el resto del plan de Phillips. Y teniendo en cuenta la complejidad del tema de la inmigración musulmana que hemos mencionado antes, ¿cómo encaja en este plan? Es una buena pregunta. Phillips reconoce que es un tema delicado y que no hay soluciones fáciles, pero insiste en que no podemos ignorar el conflicto de valores que existe en algunos casos. Claro, porque si la premisa es que hay una erosión de los valores occidentales, la inmigración procedente de culturas con valores diferentes puede verse como una amenaza para esa identidad. Exacto. Lo que Phillips propone es un debate honesto y abierto sobre cómo gestionar la inmigración de forma que se protejan los valores occidentales sin caer en la xenofobia o la discriminación. Es un equilibrio difícil de encontrar, sin duda. Sin duda, pero Phillips cree que es un debate que debemos tener si queremos preservar la identidad de Occidente. Y en ese sentido, el ejemplo del pueblo judío que Phillips menciona a lo largo de sus entrevistas parece ser clave en su argumento. Sí, Phillips ve en la historia del pueblo judío un ejemplo de resiliencia y supervivencias ante la adversidad, y cree que Occidente puede aprender mucho de esa experiencia. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea? ¿Qué aspectos concretos de la experiencia judía considera Phillips relevantes para Occidente? Bueno, en primer lugar, Phillips destaca la importancia de la identidad y la tradición. El pueblo judío ha mantenido su identidad a lo largo de siglos de persecución y exilio, gracias a su apego a su cultura, su religión y sus tradiciones. Es decir, que la identidad no es algo estático o inamovible, sino que puede ser una fuente de fortaleza en tiempos de crisis. Exactamente. Y en segundo lugar, Phillips destaca la importancia de la comunidad. El pueblo judío siempre ha tenido un fuerte sentido de comunidad, de apoyo mutuo y de solidaridad. Y eso les ha ayudado a superar las dificultades. Entiendo. Es decir, que la comunidad puede ser un factor de resiliencia, un espacio de apoyo y de resistencia ante las presiones externas. Correcto. Y finalmente, Phillips destaca la importancia de la esperanza. El pueblo judío nunca ha perdido la esperanza de un futuro mejor, incluso en los momentos más oscuros de su historia. Y esa esperanza les ha dado la fuerza para seguir adelante. Es un mensaje poderoso, sin duda. Pero, ¿cómo se traduce esa esperanza en acciones concretas en el contexto de la crisis que Phillips describe? Bueno, Phillips no se limita a ofrecer un mensaje de esperanza, sino que propone un plan de acción, un camino para la resistencia contracultural que hemos mencionado antes. Claro. Hemos hablado de algunos puntos de ese plan, pero me gustaría profundizar en otros que consideres relevantes. Me parece bien. Uno de los puntos que me parece especialmente interesante es la necesidad de defender la familia.
Phillips considera que la familia tradicional es la unidad básica de la sociedad, la que proporciona estabilidad, valores y educación a las nuevas generaciones. Es decir, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que su debilitamiento tiene consecuencias negativas para el conjunto de la comunidad. Exactamente. Otro punto clave es la necesidad de recuperar la educación. Mm. Phillips critica el adoctrinamiento ideológico que se está produciendo en muchos sistemas educativos y defiende una educación que transmita los valores y la historia de Occidente en lugar de denigrarlos. Es decir, una educación que forme ciudadanos libres y responsables, capaces de pensar por sí mismos y de valorar su propia cultura. Correcto. Y un tercer punto que me parece esencial es la necesidad de reafirmar el patriotismo. No se trata de un patriotismo nacionalista o agresivo, sino de un sano apego a la propia cultura, tradiciones e historia. Un patriotismo que se basa en el orgullo de pertenencia a una comunidad con una historia y unos valores compartidos, pero sin caer en la exclusión o la xenofobia. Exactamente. Estos tres puntos, junto con los que hemos mencionado antes, forman parte del plan de Phillips para la resistencia contracultural. Y en ese plan, la alianza entre judíos y cristianos juega un papel fundamental, ¿verdad? Así es. Phillips cree que ambos grupos que comparten valores y una historia común deben unir fuerzas para defender la civilización que ayudaron a construir. Dejando de lado las diferencias del pasado y centrándose en lo que les une, la defensa de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Precisamente, Phillips argumenta que esta alianza es crucial para contrarrestar la influencia del progresismo radical y para asegurar la supervivencia de Occidente. Y lo que me parece especialmente interesante es que Phillips no se limita a pedir una defensa pasiva de Occidente, sino que habla de una resistencia contracultural, de una lucha activa contra las ideas que lo están socavando. Sí, es una llamada a la acción, a no quedarse de brazos cruzados mientras Occidente se desmorona. Y en esa llamada a la acción, el ejemplo del pueblo judío se presenta como un modelo a seguir, un ejemplo de resiliencia y de resistencia que Occidente necesita ahora más que nunca. Exactamente. Phillips ve en el pueblo judío un modelo de cómo una cultura puede sobrevivir a la persecución y al exilio manteniendo su identidad y sus valores. Y lo que es aún más interesante, Phillips argumenta que la supervivencia de Occidente está intrínsecamente ligada a la supervivencia del Estado de Israel. Sí, porque ve a Israel como la primera línea de defensa de Occidente contra el extremismo islámico. Y también porque ve en Israel un modelo de sociedad libre y democrática en una región dominada por el autoritarismo y la intolerancia. Es una perspectiva que sin duda generará controversia. Sin duda. Pero lo importante es que Phillips nos invita a pensar de forma diferente, a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar soluciones que vayan más allá de lo políticamente correcto. Y eso es algo que siempre apreciamos en The Deep Dive. Nos gusta desafiar a nuestros oyentes, hacerles pensar y darles herramientas para comprender mejor el mundo que les rodea. Exacto, y creo que las ideas de Melanie Phillips, aunque controvertidas, son un buen punto de partida para esta reflexión. Es un análisis provocador sin duda, y aunque no estemos de acuerdo con todo lo que dice Phillips, creo que plantea cuestiones importantes que debemos abordar. Estoy de acuerdo, es fácil caer en la complacencia o en la negación, pero Phillips nos obliga a confrontar la realidad, ¿no? A plantearnos preguntas incómodas. Y lo que me parece más valioso es que no se limita a la crítica, sino que propone soluciones, un camino a seguir. Exacto, su resistencia contracultural no es un simple lamento por un pasado idealizado, sino una llamada a la acción, ¿no? Una invitación a construir un futuro mejor. Y en ese sentido, la comparación que establece entre la situación actual de Occidente y la historia del pueblo judío es muy reveladora. Sí, Phillips ve en la resiliencia judía un modelo a seguir, un ejemplo de cómo una cultura puede sobrevivir a la persecución, al exilio, a la asimilación y aún así mantener su identidad y sus valores. Y lo hace sin caer en la victimización, sino que al contrario, asume la responsabilidad de su propio destino. Correcto, y eso es algo que creo que Occidente ha perdido en gran medida, la capacidad de asumir la responsabilidad de sus propias acciones y de luchar por su propia supervivencia. Claro, porque si todo es culpa de los demás, si siempre somos las víctimas, entonces perdemos la capacidad de actuar, ¿no? De cambiar las cosas. Exactamente. Y Phillips nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista que hay que defender día a día. Y que esa defensa requiere coraje, determinación y la voluntad de enfrentarse a aquellos que quieren destruirla. Sin duda, y también requiere una clara comprensión de quiénes somos, cuáles son nuestros valores y qué estamos dispuestos a defender. En el fondo, creo que el mensaje de Phillips es un mensaje de esperanza, una llamada a despertar, una invitación a recuperar la confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad para construir un futuro mejor. Estoy de acuerdo, no se trata de un pesimismo derrotista, sino de un realismo lúcido que nos impulsa a la acción. Y en esa acción
La alianza entre judíos y cristianos que Phillips propone juega un papel fundamental. Sí, porque a pesar de las diferencias históricas, ambos grupos comparten valores fundamentales que son la base de la civilización occidental. La dignidad humana, la libertad, la justicia, la compasión. Y frente a las amenazas que se ciernen sobre esos valores, la unión hace la fuerza. Exactamente. La unión de todos aquellos que creen en la libertad, la democracia y el humanismo. Y con esa idea de unión y esperanza, creo que podemos dar por concluida esta inmersión profunda en las ideas de Melanie Phillips. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre los temas que hemos planteado. ¿Está Occidente realmente en declive? ¿Qué papel juegan los valores judeocristianos en la sociedad actual? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para defender la libertad y la civilización que hemos heredado? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero como siempre, te animamos a que busques tus propias respuestas, a que investigues, a que te informes y a que formes tu propia opinión. Porque solo a través del conocimiento, la reflexión y el debate podemos construir un futuro mejor. Hasta la próxima inmersión.